Razones, pero sí un programa. Piel de Gallo, toda la actualidad del Club Deportivo Morón. Piel de Gallo, lunes, 9 p.m. en FM Oeste. Somos radio, somos pasión, somos streaming. Los fines de semana te seguimos acompañando con una catarata de clásicos. El Club Retro. El Club Retro. Edición de fin de semana. Edición Extra Large. Sábados y domingos, de 11 a 16. Conduce Juanjo Garone. El Club Retro. La máquina del tiempo. Fin de semana. En FM Oeste 106.9. Escuchanos desde cualquier lugar en www.fmoeste.com.ar. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. La Ingrata, un grupo joven dedicado al diseño digital con una trayectoria de más de 10 años en el rubro, creando soluciones innovadoras para las marcas y sus clientes. www.laingrata.com.ar. De lunes a viernes, aquellas canciones que nunca olvidaste. Oeste es pop, oeste es rock, música multicolor. En la segunda mañana, lunes a viernes, de 10 a 12, en FM Oeste 106.9. Escuchanos en fmoeste.com.ar. Pasá la tarde con nosotros. Juanjo Garone te hace la segunda con su interminable colección de discos. De lunes a viernes, de 13 a 17, el Club Retro, la máquina del tiempo, por FM Oeste. Somos clásicos, somos streaming. Este es el aporte de tu radio Oeste para prevenir juntos el dengue definitivamente. El dengue. Oeste 106.9, fin de espacio publicitario. Desde la ciudad de Aedo, FM Oeste 106.9, orgullosamente locales. Llenamos tus oídos con canciones. La música hace bien. FM Oeste 106.9, orgullosamente locales. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes, de 17 a 18 horas por FM Oeste, 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Máximas para mi hija, San Martín de su puño y letra, inspirarle gran confianza y amor a la verdad. Cóndor de los Andes, el programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Conducción y producción general, Estela Maris Carbone, Marcelo González Moreno, Eduardo Mundani Osuna. En la locución, Cecilia Cascone. Asistencia general y técnica, Alejandra Falcone, Alejo Percudani. En la operación técnica, Mailén Pizzi. Cóndor de los Andes, los viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Si querés comunicarte con nosotros, envíanos un WhatsApp al 11 59 69 78 11. Cóndor de los Andes comienza en este instante. Súmese, su país lo necesita. Centinela de su vida.
buenas tardes. Un programa más de Cóndor de los Andes, programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. ¿Y cómo le va a Marcelo González Moreno? Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo lo tiene esta tardecita media lluviosa? Y es un día complicadito. Ya arranqué a las 6:20 cuando salí de mi casa, casi nadando. Claro, y dando clases. Sí. Hoy hubo bastante ausencia de chicos. Clases de historia. Sí, de historia en un colegio en Morón Centro. Muy bien. Y saludamos a nuestra querida operadora Mailén Pizzi. ¿Qué tal, Mailén? Y estamos a la espera de nuestro queridísimo granadero reservista Eduardo Mundaño Zuna. Le mandamos un saludo a Cecilia Cascone, nuestra locutora nacional, que está con temas de salud. Y siempre vamos a tratar de darle apertura al programa con el video de las máximas, porque estamos en el año bicentenario de las máximas que San Martín le escribió a su hija, y lo que queremos es que ustedes puedan ponerlo en práctica, alguna de esas máximas, y luego se contacten con nosotros a través del WhatsApp del Cóndor de los Andes, que es 11 5969 7811. Máximas para mi hija, San Martín de su puño y letra, inspirarle gran confianza y amor a la verdad. El camino más seguro es empezar por el corazón, ser sensible con los insectos, cuida el que tenés al lado. Amigo, lo que mi corazón siente, cada uno es centinela, centinela de su vida. Desde la cima de los Andes ya partimos, cada uno a su destino, naturaleza y libertad. Hacer promesa que no se pueda cumplir, buscaré en el retiro el seno de la paz. Ningún sacrificio ha sido grande para mi corazón, máximas para mi hija, dulzura, libertad y amor. Máximas para mi hija, San Martín de su puño y letra, inspirarle gran confianza y amor a la verdad. El camino más seguro es empezar por el corazón, ser sensible con los insectos, Gracias. Bueno, aquí ya estamos en compañía de nuestro queridísimo granadero reservista Eduardo Mundaño Zuna. ¿Qué tal, Eduardo? Ay, corriendo. Corriendo, oye. Pero bueno, tenía que estar. Teníamos que estar haciendo patria como hacemos todos los viernes y como hacemos todos los días desde esta querida Asociación Sanmartiniana de Morón. Marcelo, ¿cómo andamos con las efemérides? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Seleccioné dos. Una que la voy a comentar ahora, que Eduardo se puede sumar porque está referida a los granaderos, y la otra que se relaciona
con un invitado especial que vamos a tener en el Bien. programa. Sí, sí. Una, bueno, es que en 1909, un día 24 de octubre de 1909, se inaugura solemnemente en Boulogne-sur-Mer la estatua ecuestre del general San Martín. En la ceremonia pronunció un magnífico himno a la gloria del prócer, el eminente orador Belisario Roldán. Y esto fue sacado de las efemérides sanmartinianas de Llavén, y además con aportes del profesor Lucero de la Asociación Sanmartiniana de Mendoza, que gentilmente nos manda información. Hubo una formación, fueron granaderos. Hay toda una historia muy interesante atrás de todo. Claro. Con los caballos que se ¿no? terminan Porque regalando. Fue la primera estatua que se hizo de San Martín en Europa. En Europa, sí. En la zona del puerto de Boulogne-sur-Mer. Y fueron 120 granaderos con sus caballos. Fueron en el transporte Pampa, era un barco, un vapor que se utilizó mucho tiempo por aquellos años. Estuvo también la fragata Presidente Sarmiento y estuvieron 2 torpederas, la Corrientes y la otra no me acuerdo, pero bueno, fueron 2 torpederas en representación de la Armada conjuntamente con la fragata Presidente Sarmiento, que en aquel tiempo hacía las veces de buque escuela, lo que hoy hace la fragata Libertad. Claro. La fragata Presidente Sarmiento está en el puerto en Puerto Madero. Sí. Y bueno, fueron 120 granaderos que estuvieron presentes ahí en los actos, y fueron realmente muy importantes esos actos, porque estuvo Pepita. Claro. Josefa Balcarce, la nieta de... Ella muere en el 24, así Claro, que ella muere en el 24. quedaban unos cuantos años. Exactamente, está hablando de 1909. Claro. Así que realmente el pueblo de Boulogne-sur-Mer los recibió con grandes honores y con grandes cariños a los granaderos que viajaron especialmente para la inauguración del monumento. Y hay una anécdota que dice que una vez que finalizados los actos, que fueron realmente fastuosos, ¿no? Las cabalgaduras, los caballos no volvieron. Y justamente eso me iba a referir, que fue una donación del gobierno argentino a Francia, por el gesto que han tenido para con nuestro libertador, que lo valoraron muchísimo, y esos caballos quedaron incorporados, creo que al ejército francés. Exactamente, fueron incorporados al ejército francés, y hasta no hace mucho tiempo, según la información que yo tengo, se había llegado con la crianza hasta prácticamente pocos años atrás, ¿no? Claro, porque han pasado 114 años. 116. 16 años. Fue 1909, 116 años. 116 años. Así que se los mantuvo criando a los caballos durante unos cuantos años. La verdad que un orgullo para los equinos argentinos, ¿no? Justamente. Que tengan esa representación, especialmente allá en Francia, ¿no? En Francia. Y también en estos días tenemos que recordar la creación de la bandera del Perú, que fue un 21 de octubre de 1820 en Pisco. Sí. Fue creada por el general don José de San Martín, y hay varias versiones, las 2 que más circulan. En realidad la estructura de la bandera peruana era distinta, era con forma de cruz de San Andrés, en el centro tenía el escudo, y combinaba los colores rojo y blanco, que eran los del antiguo reino del Perú y de la dinastía Habsburgo, que era la que había llevado al Perú a la gloria en su etapa inicial. Claro. Esa es una versión, digamos, histórica. En textos académicos peruanos está citada como más creíble. Y después hay otra poética, linda, más escolar. Perdóname, con respecto al tema de los colores, se dice que San Martín eligió esos colores, el blanco y el rojo, el blanco por la bandera argentina y el rojo por la bandera chilena, porque esos eran los colores. Versiones que hay? Por eso, muchas versiones. Porque esos fueron los colores de los ejércitos que estuvieron en la liberación. En la liberación. Podría ser, pero la verdad que hay muchas versiones. Bueno, y la otra versión, que es más poética, que yo les decía, es que, San Martín estaba descansando en las costas del Perú y quedó dormido y soñó con unas aves que están ahí en esa zona,
que tienen los colores rojo y blanco, que son muy característicos de la zona, e inspirado en esos colores como garza. Son una especie de flamenco. De flamenco, garza. Con alas rojas y pecho blanco. Claro, y se inspiró en eso, sea por los... Poco probable es eso. Esa, digamos, más escolar, es como la que nos cuentan que Belgrano miró para la nube y sacó la bandera, ya la llevaba hecha, ¿no? Pero bueno, y ya sea la de los colores de los Habsburgo, lo cual es muy probable, porque fueron los que llevaron al Perú al cenit de su poder, y lamentablemente después los Borbón solo trajeron problemas de su unión y nos tuvimos que separar. Ya sea la de la combinación de los colores chileno y argentino, bueno, el tema está que fue creada por don José de San Martín. Transcurridos los años, ya para la tercera década de 1800, ya va a ser cambiada la bandera del Perú con 3 franjas verticales, roja, blanca en el centro y roja, con el escudo modificado en el centro, que es la actual bandera que tienen. Pero bueno, don José de San Martín es el padre. Un saludo entonces a los hermanos peruanos que son tan respetuosos con los argentinos y cómo nos une la historia sanmartiniana. La historia sanmartiniana, excelente. Bueno, no sé si en este momento, pero hasta no hace muchos años había más monumentos a San Martín en Perú que aquí en la Argentina. Es un muy buen dato. Uh-huh. Una pequeña postilla antes de cambiar de tema. Hoy es aniversario de la muerte del brigadier general Bernardo Higgins. Justamente lo dijimos por eso vamos al principio. A conectar. Perdón. Vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar Sí. Hacemos una pausa y vamos conectando a nuestros hermanos chilenos, justamente. Y el clarín. Cuando canto chacarera, siento gana y recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Todos los viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Comunicate con nosotros al teléfono de la radio 11 21 98 3145. En YouTube nos encontrás como FM Oeste. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Seguimos entonces con Cóndor de los Andes. En este bloque queremos conectar a nuestros hermanos chilenos que justamente en el día de ayer hemos tratado de conversar con quien fuera el presidente del Instituto O'Higginiano de Chile, de Rodolfo Pereira, y está atravesando un tema de salud y nos conectó con Marcelo Elizalde Martel. Hola Marcelo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El doctor Marcelo Elizalde Martel es consejero nacional del Instituto O'Higginiano de Chile. Es un distinguido abogado e historiador. Si quiere puede activar la cámara como usted desee, y si no, seguimos por vos. Marcelo, ¿cómo está viviendo Chile esta fecha? Bueno, en la mañana fue una gran misa en la Catedral de Santiago, muy concurrida, incluso fueron los agregados militares de Argentina, de Perú, los países hermanos, y con grandes delegaciones de vida tanto civil como militar. Y muchas autoridades también se están muy contentos con la convocatoria de hoy de la mañana, que fue muy, muy solemne, muy, muy bella en realidad. Querido amigo, estoy tratando de conectarme aquí con la imagen, pero no he podido todavía verlo o confirmarlo, digamos.
pero no importa, podemos seguir conversando en estas condiciones. Bueno, fue muy emotiva, muy llamativa y mucha concurrencia en la mañana en la catedral. La operadora está atenta a sus requerimientos, así que cualquier cosa nos va diciendo. No hay problema. ¿No? Bien, entonces, nos estaba comentando cómo celebran, digamos, este aniversario en Chile. En general, ¿qué actividades realizan? Mire, la verdad las cosas, estimados amigos, que se celebra más aquí el nacimiento de O'Higgins, que es el 20 de agosto, claro. Y el fallecimiento, que es el 24, el día de hoy, ¿no? De 1842 en Lima, es poco, no diría poco conocido, no, pero es poco conmemorado. Es por eso que nosotros le damos tanto realce a esta manifestación de carácter cultural y histórica, y tratamos de alzar lo más posible a través de los colegios y también la iglesia, que hace una misa en su recuerdo. Pero la verdad la cosa es que se celebra o se conmemora más el nacimiento que el fallecimiento. Claro. Y aquí en Argentina es a la inversa, ¿no? Sí. Con relación al general San Martín. Claro, acá es a la inversa, pero también un poco tiene que ver con el ciclo lectivo, en parte. También es cierto. 25 de febrero es muy difícil encontrar abanderados, escuelas, es más complicado armar escolarmente, con la participación escolar en febrero para nosotros es difícil. En cambio... Igualmente es un poco la idiosincrasia argentina, ¿no? Festejar más o celebrar más la muerte, recordar más la muerte. Somos muy necrológicos. Sí. Recordar más la muerte del prócer que el nacimiento. Doctor Elizalde Martel, le presento, en la mesa está el licenciado Marcelo González Moreno. Buenas tardes, ¿cómo le va, doctor? Además tocayo, ¿no es cierto? Además somos tocayo. Sí, Marcelo. Y el granadero reservista Eduardo Mundaño Zuna. Un gusto, doctor, estar con usted. Sí, tuve la suerte de estar con Granadero en la Recoleta cuando fui el año pasado a Buenos Aires. Me invitaron los sanmartinianos y fuimos no recuerdo si fue el nacimiento o el fallecimiento de la esposa del general San Martín. Fue una ceremonia muy bonita en la Recoleta, así que ahí estuve con Granaderos también, así fue un agrado. Ajá. ¿Estuvo con quien fuera presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano en esa ocasión? Mire, la verdad que me invitó la doctora Grosso. Florencia Grosso. Florencia me invitó, sí, claro, por eso llegué allá. Y claro, me encontré con un montón de amigos argentinos ahí, de todo, había uniformados, civiles, todo, había en Granadero. Así que, pero Florencia fue quien me invitó. Doctor Elizalde Martel, coméntenos un poco este rol de consejero nacional del Instituto O'Higginiano de Chile. Sí, nosotros tenemos un consejo general que no está compuesto no más allá de 10 personas que son elegidas cada 3 años, y nuestra función, aparte, ¿no es cierto?, de poder difundir la obra y el legado de O'Higgins, es en el punto de vista administrativo, reglar todo lo que es el país, o sea, digamos, todas las filiales del país, que son más o menos 15, más 7 del extranjero, que llegamos incluso hasta Tel Aviv, en Israel. Entonces es un trabajo de 2 tipos: uno de extensión de la vida de O'Higgins, seguramente por hacer ustedes también, y otro del punto de vista administrativo interno, ver los recursos, ver las charlas que se van a dar, cómo se va a organizar todo lo que se llama el trabajo de extensión, etcétera. Así es bastante trabajo. Y tenemos también el trabajo mayor, es conseguir recursos, porque nosotros no tenemos recursos fijos del Estado. Entonces que nos solventamos solo los gastos con nuestras adhesiones, conseguimos también algún patrocinador de cuando en cuando, pero básicamente nosotros mismos tenemos que autofinanciarlo. Así que todo eso tiene que hacer el Consejo, y créanme que es bastante difícil, sobre todo conseguir dinero en los tiempos que se viven, no es fácil. Claro, seguro, y más para este tipo de gestiones que son internacionales, porque los institutos nacionales tienen que hacer alianzas o trabajos o estrategias o actividades con el exterior. ¿Cómo van esas actividades? Incluso, después cuento más cuando estamos en confianza, ¿no es cierto? Fuimos invitados, nosotros el instituto, a colocar una estatua de O'Higgins en República Checa, en Praga, linda ciudad. Y tuve que ir yo, pero fui con fondos propios. Porque no podíamos pasar por alto esta invitación que hace el gobierno checo a la época. Pero eso se manda solamente una invitación, eso hay que financiarlo. También fuimos invitados a los 25 años de aniversario de la placa que se puso de O'Higgins en Israel, en Tel Aviv,
y también tuve que financiarme el viaje yo. Es cierto que ya la atención corrió por cuenta de ellos, me llevaron al departamento de un judío chileno, así que todo se solventaron los gastos, en fin, de la mejor manera posible, pero todo lo que es pasaje, todo tuve que pagarlo yo también en forma personal, también para no defraudar al gobierno israelita que nos está invitando a una enorme gestión. Claro. Así que entonces muchas cosas las financiamos absolutamente solos. Claro, justamente por eso se lo comentaba. En el caso de ustedes, ¿es una organización civil o es un instituto nacional propiamente dicho? Sí, es nacional y civil, sin fines de lucro. Nosotros no cobramos por nada, no tenemos fines de lucro. Nosotros tampoco, los que estamos trabajando ahí, lo hacemos a honorem. Claro, vamos algunos días a la semana porque si no podríamos trabajar en lo nuestro, ¿no es cierto? Pero totalmente a honorem, no cobramos absolutamente nada por estar junto a eso. Es porque somos fanáticos de O'Higgins, San Martín, de historia, de cultura, nada más. Estamos en el mismo camino. Exactamente. La cultura de repente nos renta, como dicen, ¿no es cierto? Pero lo hacemos por cariño y por amor en esto. Le hacía esta pregunta porque en algunos momentos de la historia los institutos nacionales dependieron en este caso de nuestro país, dependieron de Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, independientemente del presidente de turno, no estoy hablando políticamente, sino la relación vincular. Por eso le preguntaba si a veces son organizaciones civiles independientes, como ahora, por ejemplo, está pasando con el Instituto Belgraniano en Argentina, que es una organización civil hoy por hoy. Antes era nacional y dependía del Estado. Pero bueno, igualmente los fondos que pueden proveer estatales nunca alcanzan para las gestiones que tienen que hacer, tanto en el territorio nacional de cada uno como en el extranjero. Fíjese, por ejemplo, como está hablando de temas no son muy gratos, pero que nos ocurre a todos, ¿no es cierto? No tenemos dinero, por ejemplo, para financiar libros. Hemos recurrido a municipios, a ciertas secretarías, pero biografía de O'Higgins tenemos una muy buena que hizo un historiador nuestro, ya falleció lamentablemente, pero es muy sencilla, muy simple para que tenga gran llegada, gran acceso. No hemos podido digamos, encontrar patrocinador para poderla, y seguimos trabajando en eso, para poderla reeditar, ¿no? Así que hasta para hacer libros tenemos dificultades. Claro, es así. Láminas, lo que nos piden las escuelas, por ejemplo, que seguramente les pasa a ustedes también. Las escuelas nos piden banderas, banderas, libros, láminas, y todo eso tiene un costo bastante bravo. Y siempre necesitamos o conseguir sponsors o nosotros mismos somos los que vamos, siempre entre los socios tenemos algunos que vamos poniendo los fondos para llevar adelante y hacer patria, como decimos. Exactamente, sí, estamos exactamente lo mismo y con la misma dificultad. Fíjese que O'Higgins y San Martín que enfrentaron la misma o peor dificultades, ¿no es cierto? Mire, y lo más bien salieron adelante. Doctor Elizalde Martel, cuéntenos un poquitito esto que estábamos medio conversando ayer sobre el intercambio epistolar entre O'Higgins y San Martín. ¿Qué le gustaría contar de esto? Sí, mira, hay algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, digamos como anécdota en la vida de ambos, siempre su vida de alguna vez estuvieron entrecruzadas. Fíjese, por ejemplo, que General San Martín, como ustedes saben, cuando era un joven oficial, vivió casi 10 años en Cádiz. Combatió hasta el norte de África, como todos sabemos. Pero él se regresa a Argentina y O'Higgins también llega a Cádiz, pero llegó un par de años después. Así que en Cádiz no se toparon, digamos, Y curiosamente, ellos se conocen ni siquiera en Mendoza, más técnicamente en Villavicencio, en octubre de 1814, cuando después del desastre de Rancagua, cuando el chileno se levantó, ¿no es cierto?, en estampida prácticamente a Mendoza, y él era el gobernador de Cuyo, que uno pensando hacia atrás, digamos, un retroceso, por Dios que ha sido difícil, claro, era gobernador de Cuyo, pero de pronto se le dejan caer un montón de chilenos que venían todos huyendo, con familias, con cañones, con caballos, con niños, con todo, y claro, buscarle cobijo, albergue, darle alimentación, salud a esa gente, caramba, que ha sido difícil. Sin embargo, el general San Martín lo hizo y lo acogió hermanablemente, ¿cierto?, hasta preparar el ejército de los Andes. Y ahí nace esta tremenda amistad que duró hasta la muerte de ambos. O'Higgins murió un poco antes, 1842, y según los historiadores dicen que las cartas, el epistolario entre ellos es más o menos de 100 cartas, en las cuales de Francia incluso a Perú, en las cuales, por ejemplo, ellos se contaban cosas de carácter personal, como cómo están sus enfermedades, el caso de General San Martín con su artritis, su artrosis, que todos conocemos,
O'Higgins con su madre del corazón, que eso falleció, se preguntaban por Menceditas, por doña Isabel Riquelme, su madre, en fin. Así que era muy interesante su diálogo, y además hacían comentarios políticos bien interesantes ellos, en sentido, en fondo, cómo sus patrias, sus respectivas patrias, los habían dejado de lado y se estaban equivocando en lo que estaban haciendo. Es bien interesante las críticas que ellos hacen, y como les digo, también apoyadas por algo muy empático, muy familiar, como eran incluso las enfermedades que ellos tenían, cómo se sentían, cómo está su salud resquebrajada, etcétera. Existe una vieja tradición que dice que cuando el general San Martín se enteró de la muerte de su amigo, dicen que lloró amargamente. No sé si tendrás valedera o será cierta esa historia, pero bien podría haber sido, ¿no? Bien hizo llegar un pésame a la familia hecho por su ayudante, que exactamente no recuerdo en este momento quién era, quien entrega en Lima, Perú, a la familia de O'Higgins el pésame personal de general San Martín, entregado por su ayudante, que no recuerdo exactamente el nombre, cuál de ellos era. Así que siempre una preocupación muy importante entre ambos. Esas cartas, ustedes han hecho investigación sobre esas cartas. ¿Tienen algunas de esas cartas que ustedes están nombrando? Sí, hay un archivo o'higginiano. Nosotros tenemos una biblioteca, lo tenemos completo. Así que lo hemos revisado muchas veces y son como digo, muy interesantes y muy bien. Otra cosa, esta gente, por Dios que redactaba bien. Escribía muy bonito, un lenguaje un español, un castellano muy rico. Así que es muy agradable leer esas cartas, pues son una verdadera obra gramatical cada una, más allá de las cosas que ellos se preguntaban y se contaban, su salud, etcétera. Era muy bien redactada y con un castellano muy precioso que ellos escribían. Así las tenemos, efectivamente. Es así, ¿Y ustedes tienen, cómo es el Instituto O'Higginiano? ¿Tienen un espacio, tienen una biblioteca abierta a la comunidad? ¿Tienen un espacio de colecciones? Sí, tenemos una biblioteca bastante grande y un departamento, que nuestra sede bastante grande, que se presta para eso. Y también lo ofrecemos a los estudiantes, a los colegios, y tenemos página web también. Bien. Hoy día, por ejemplo, en la catedral andaban muchos estudiantes, muchos profesores con sus niños, que fue maestros con sus niños, fue importante su presencia también. Y la página web también la tenemos activada, así que también hay harta información. Adelante, coméntenos las redes de contacto. Las redes de contacto son básicamente, lo hacemos hoy día por las redes sociales, porque como ustedes saben, es la mejor forma, la mejor arma para poder difundir todo tipo de pensamientos. Sí, pero también sabemos, Marcelo, que hay muchas otras páginas que no son auténticas. Por lo menos con el Nacional Sanmartiniano nos pasa eso. Sí. No, acá no nos ha pasado. Acá cómo identificamos que es la página oficial del O'Higginiano. Sí, exacto, porque solamente hago una aclaración. Hay un Instituto O'Higginiano de Rancagua, donde fue el desastre de la batalla de Rancagua, que es un poquito anterior al nuestro. Eso se llama Instituto O'Higginiano de Rancagua, donde fue la batalla. Y el nosotros es el Instituto O'Higginiano de Chile. Así que técnicamente, efectivamente, en Rancagua, por haber sido la derrota allí, se hizo un poquito antes, y nuestro un poco posterior al nuestro, pues eso se llama Instituto O'Higginiano de Chile. Y el otro de Rancagua, la única diferencia. Pero tenemos buenas razones con su director y todo, fue a la iglesia hoy día, en fin, no hay ningún problema desde ese punto de vista, y tampoco nos han hackeado, como dicen ahora, no ha pasado mayor de aquello. Claro. Sí, lo importante es que colaboran entre ambos. Sí, exacto, sí, eso sí. Estamos en contacto en WhatsApp, en chat, en todo, ¿no? Intercambiamos opiniones de O'Higgins, en fin, de todo tipo. Marcelo. Tocayo, Marcelo, le quería preguntar las actividades fuera de lo que es la ceremonia en la catedral. Las actividades escolares en torno a lo que es la figura de don Bernardo O'Higgins, que también es héroe de la patria argentina. Aquí también lo honramos. ¿Qué actividades se hace en las escuelas? Se hace mucha actividad, como comentamos al principio, para el natalicio, para el nacimiento, que es el 20 de agosto. Ahí sí, todos los colegios hacen biografías, concursos literarios. Ahí me tocó el año pasado, por ejemplo, ir a entregar premios a un colegio muy sencillo y que curiosamente muchos inmigrantes, había muchos niños de color, casi muchos haitianos había, y todos tuvieron que hacer un trabajo sobre O'Higgins, y un trabajo realmente hermoso que me tocó entregar unos libros, unos premios, a mí una población bien vulnerable en Santiago. Así que es interesante lo que se hace a nivel escolar, de colegio, pero como comentamos, para el nacimiento. Para los fallecimientos, que hoy día relativamente poco, ¿no? Está bien, responde al ciclo lectivo, evidentemente. Claro. ¿Y cómo ve la educación de la historia en los distintos niveles?
Mire, desde ese punto de vista estamos fallando, yo creo que en todos los países, pero Sí, aquí sí, particularmente, sí, sí, seguro. como que la intención la juventud tiene otros intereses, entonces por eso que está la función nuestra de poder volver a inculcar con los profesores, con los maestros, porque la juventud cuesta mucho. Es cierto que también no todo es de gracia. Hay también gente muy comprometida, muy, por así decirlo, fanática en el buen sentido de la palabra, de la historia, de nuestros padres de la patria, pero en general son muy poco apegados a la historia patria y la historia universal. Por ejemplo, yo tuve un alumno que me preguntó una oportunidad, yo estaba haciendo una clase y hablé de O'Higgins, San Martín y el cruce de los Andes. Y me dijo, profesor, me dijo, tan bonito lo que usted habló. Y yo me hice el tonto, le dije, pero usted no se lo enseñaron en el colegio. No, me dijo, porque en el colegio el profesor nos pasó solamente historia universal. O sea, historia patria de Chile, Argentina, Sudamérica, cero. Para que ustedes vean un poco el sinsentido de todo esto. Sí. Qué bravo, qué bravo. Pasa en todos lados, por lo visto, que tenemos que seguir las organizaciones civiles haciendo patria donde podemos, cómo podemos, convocando concursos, moviendo la argentinidad en nuestro caso. La verdad es que es un trabajo arduo. Eduardo, ¿querés decir algo? No, que quería comentar, como decía Marcelo, el gran reconocimiento que se le tiene a don Bernardo O'Higgins en Argentina, que inclusive tenemos un regimiento de infantería mecanizado número 8 que lleva el nombre de Bernardo O'Higgins. Nosotros estuvimos en Chile con el agregado militar de Argentina muy simpático, de apellido italiano, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, y él efectivamente nos mandó estas fotos de este regimiento que está en el sur de Argentina, que frente a Chile queda por ahí por Coyhaique, Aysén, hasta en la Patagonia. Así que muy interesante, y hay un busto de O'Higgins al regimiento. Y según él nos contaba, dice que en la biblioteca del regimiento también hay literatura alusiva a O'Higgins bien interesante también. Y sin ir más lejos, pues aparte a usted, que se le agradecemos el amor por O'Higgins, también es importante en Perú. En Perú hay una serie, bueno, allá como fue junto con San Martín, ¿no es cierto? Los artífices casi de la independencia del Perú, y de hecho San Martín fue la que la convocó, ¿no es cierto? Y la predijo. Hay por todos lados hay bustos y recuerdos de ellos. Y aquí en Chile hay bustos de O'Higgins incluso en la embajada de Perú en Chile, adentro de la embajada. En Perú, en el Palacio de Gobierno, el Estado Mayor de la Defensa Nacional también. Es decir, como le digo, es muy interesante cómo se refleja el amor por O'Higgins, y a nivel mundial, que a mí me tocó ir a Praga y a Israel, hay más o menos 120 bustos de O'Higgins en países del mundo. Y San Martín también. Y curiosamente, hay un busto de O'Higgins, de estos grandes a caballo, una bastante ecuestre, como se llama, en Madrid. Imagínense ellos que lucharon por la independencia de España, tienen un tremendo busto, y en este caso está ecuestre, en Madrid. Así que una curiosidad de ellos. ¿Qué le diría a una persona que no sabe de historia? ¿Qué le diría sobre O'Higgins? Que en el fondo fue absolutamente republicano, en el sentido de que fue el primero que era partidario de separarse de España. Porque los primeros intentos libertarios acá en Chile, al menos, ¿cierto? Fueron siempre para permanecer fieles a la corona española. O'Higgins no, porque era republicano, venía llegando a Inglaterra, había estudiado todos estos grandes pensadores de la Revolución Francesa, Rousseau, Montesquieu, la separación de funciones, la democracia, etc. Entonces fue el primero que habla de separarse definitivamente de España, y eso se logra eso, y es el gobernante, el jefe de Estado que nos hace pasar de una monarquía a una república. Eso yo creo que lo más importante de todo, en el sentido que con él partimos la república que hoy conocemos hacia adelante. Claro, le hice esa pregunta pensando en un ciudadano que no está formado, no tiene la formación histórica, y justamente por lo que estamos diciendo que pasa en los ámbitos educativos. Bueno, ¿cómo le sintetizamos una historia tan amplia como la de estos próceres? Sí. Básicamente los grandes hombres que nos dieron la nacionalidad y la ciudadanía, porque también transformamos en democracia posteriormente. Así que nacionalidad y ciudadanía nada más que se lo demos a ellos. Los primeros textos constitucionales, las separaciones de poderes, el mismo Estado de Derecho, era muy apegado a la ley ellos. Así toda esa enseñanza que trajeron de Europa. Era gente ilustrada, era gente muy culta. De manera entonces que
es un ejemplo a seguir, y además cómo se entregaron y cómo dejaron todos sus bienes materiales por la libertad de Chile, Argentina y América. Sí. Ellos no perseguían ni la riqueza, ninguna de esas cosas, sino que ideales superiores. Y vemos cómo terminaron, ambos exiliados merecidamente, sea autoexilio o no, pero lejos de la patria, ambos y bastante abandonados. Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta para ir cerrando? Sí. Sí, no, justamente lo acaba de decir el doctor. Una historia paralela han tenido, casi una historia que ha ido de la mano, los dos terminaron en el exilio y no comprendidos por parte de la sociedad. Y San Martín se lo hace ver en una carta a don Bernardo de O'Higgins cuando se refiere a Bernardino Rivadavia, que es el que negó los recursos para que se pudiera solventar el resto de las campañas libertadoras, y va a ser gracias al Estado chileno y a O'Higgins que se puede terminar la campaña al Perú, que fueron los que pusieron los recursos. Efectivamente. Bueno, y sin ir más lejos, una de las grandes, digamos, diríamos, de las causas de la caída de O'Higgins fue justamente porque la campaña a Lima Perú la financió exclusivamente él con la plata del Estado de Chile, claro, y quedó en bancarrota. Entonces eso fue lo que utilizaron sus enemigos políticos para volverse contra él. Y fue gran parte de la caída de O'Higgins se dio justamente al apoyo financiero a la campaña del Perú, que fue muy caro. Alguien sacaba la cuenta, son millones y millones de dólares. Imagínense que los barcos que llevó San Martín con los Cochrane al Callao eran más o menos 20. Claro. Entonces, poder fletar todos esos barcos con esa cantidad de gente, con cañones, con caballos, con soldados, un costo exorbitante. Y ellos lo hicieron. Entonces, claro, evidentemente eso se le devolvió en contra a O'Higgins en cuanto a sus críticos políticos. Y sin embargo, les cuento como anécdota, yo no sé cómo terminó su día el José de San Martín, y me refiero en cuanto a sus pensiones militares en Francia, pero O'Higgins se las quitaron todas. Él quedó sin un peso porque todo le fueron retiradas sus dietas militares y su rango. O sea, quedó como un civil y sin rango militar y sin dinero. Y afortunadamente el gobierno de Perú, en agradecimiento, fue muy leal con él y fue muy, digamos, muy agradecido, y le entregaron una hacienda y una casa en Lima para que viviera decentemente en sus últimos días. Así, pero de Chile no recibió nada, absolutamente nada. Doctor, quisiera hacer una pregunta ya, porque más o menos usted acaba de mencionar un tema que acá con Marcelo siempre nos causa un poco de escozor, ¿no? En los últimos años hemos tenido esa teoría, digamos, entre comillas, del apoyo británico a lo que fue la campaña libertadora. Muchos, quizás faltos de cultura, hablan sobre que la escuadra fue financiada por capitales ingleses. ¿Qué opinión tiene de todo ese palabrerío, no? Sí, no, eso lo descarto terminantemente, porque la escuadra chilena se financió absolutamente con dinero chileno, claro, y que quedamos, como le digo, el área nacional en la ruina, que le costó la caída de O'Higgins, y eso no fue así, porque efectivamente fue muy, muy, muy caro, y finalmente es Perú, pasado muchos años después, por ahí por 1850, en que le devolvió parte del dinero a Chile. Así que no hubo dinero inglés ahí. Pero voy a un punto que usted ha tocado también. Hay historiadores que señalan que incluso que toda la independencia de América habría sido instigada por los ingleses para quedarse con todas las colonias, y más que las colonias, con el comercio en las Américas. Ahí va mi pregunta. Tampoco es posible, pero bueno, no lo he estudiado a fondo, pero se dice que Inglaterra está muy interesado en quedarse con el comercio español, y por eso habrían financiado parte de la campaña y cosas así. Pero lo que fue la campaña libertadora al Perú de O'Higgins, San Martín y los Cochrane, que es el famoso almirante navegante, evidentemente se hizo absolutamente con fondos nacionales. Ahora, y a lo mejor ideológicamente, por cierto, que los ingleses hayan tenido interés, sobre todo que había estado O'Higgins en Londres con Francisco de Miranda, etcétera, pero más allá no, en cuanto a lo palpable, a lo real, el dinero, Chile quedó prácticamente en bancarrota financiando la campaña del Perú, y por eso es que el Perú hasta el día de hoy son muy, muy admiradores y quieren mucho la figura de O'Higgins. Así que yo creo que va por ahí. Yo me la juego por esa tesis más que por el tema de los ingleses. Claro. Sin desconocer que a lo mejor los ingleses tenían algún interés en quedarse con el comercio que ejercía en forma hegemónica España por estos lados. Claro.
Siempre Inglaterra trató de sacar ventaja, además estando entre la primera y la segunda revolución industrial casi. Pero Claro. lo que usted dice es totalmente cierto. De haberse financiado con capitales ingleses, a O'Higgins lo hubiesen mantenido en su cargo y el Estado Por chileno supuesto. no hubiera quedado exhausto el sacrificio de la gente chilena que hicieron para financiar esa expedición. Por eso le pone fin a todo este palabrerío que Claro. algunos pseudo historiadores argentinos están manteniendo. Por ejemplo, hay uno muy crítico que yo lo sigo y discuto cada 2 por 3, bueno, que es Patricio Lons, que la va de hispanista. Sí. Y también San Martín, agente inglés, O'Higgins, agente inglés, Bolívar, Claro, todo sí, bueno. sí, Y sí. todos estos datos, como el que usted aportó recién, dan por finalizado esos argumentos que ellos utilizan, que después, como usted dice, hayan obtenido ventajas. Bueno, lógico, es cierto, pero ¿qué Estado no trata de sacar una ventaja a costa del otro? No nos olvidemos que España y Inglaterra o Gran Bretaña fueron rivales históricamente. Por A supuesto, Inglaterra le por convenía, pero eso es lo que quiero destacar. Y algo que usted dijo hace un rato respecto de la visión política de O'Higgins. Yo creo que fue uno de los primeros que tuvo bien en claro que con Fernando VII no se podía lograr nada y con el absolutismo tampoco. La tuvo clara, como decimos acá, desde un principio. Mire, le quiero contar una anécdota más para esta idea del financiamiento de la campaña libertadora del Perú de San Martín y O'Higgins. O'Higgins, como no tenía más donde sacar plata aquí, le aplicó un impuesto muy potente, muy fuerte a la aristocracia. Claro. Justamente para financiar la cantidad de barcos y gente que partían al Perú. Entonces se echó a toda la aristocracia encima. Entonces, que era la clase pudiente, de alguna manera, la clase gobernante, la clase ¿cierto?, que hacía presión sobre el gobierno y que prácticamente los que, no diría que mandaban, pero tenía mucha influencia. Entonces O'Higgins lo castigó un impuesto enorme para poder financiar la expedición y claro, se echó a toda esta gente, a la aristocracia, gente muy importante encima de él. Marcelo, la verdad que le agradecemos muchísimo la participación porque se nos va el tiempo de radio, pero vamos a seguir ahondando en estos temas. Pero no quiero cerrar sin preguntarle si hay alguna edición de libros de su autoría o si hay algunos libros que usted quiera recomendar sobre la historia de O'Higgins o de O'Higgins y San Martín. Mire, yo lo que hago, es bimensual que se lo voy a empezar a mandar, y siempre me refiero a San Martín también, el boletín o'higginiano. Eso es bien connotado acá y muy bien recibido y bien evaluado también. Así que se los voy a mandar dentro de poco, ya porque tengo que terminarlo, estoy terminando. Libros, tenemos uno que estamos tratando de reeditar, que no es mío, pero de un colega que ya lamentablemente falleció, pero es un libro muy bueno. No tenemos patrocinadores por el momento, ya lo lograremos ya. Y también, si es por libros de O'Higgins, el mejor biógrafo, que bien conoció la Argentina también, que ya falleció hace muchos años, es don Jaime Izaguirre. Jaime Izaguirre se llama O'Higgins, se llama el libro. Es la mejor biografía que hay de O'Higgins. Y en lo de San Martín, yo curiosamente, a pesar de como es amiga mía, siempre recomiendo a doña Florencia, que tiene cosas muy bonitas de San Martín. Sí. Así que Florencia me manda todas sus ediciones, así que estoy siempre al corriente de lo que está editando ella. Y yo, como estamos también en WhatsApp con ustedes, les voy a empezar a mandar lo que yo hago. Maravilloso, la verdad que un placer conectarlos y quiero recordar que en una ocasión, sin ánimo de mezclar las organizaciones, pero en una ocasión, jóvenes de 16 años, argentinos y chilenos, hicieron un concurso que se llamaba un proyecto que se llamaba Cruzando Fronteras. Fue maravilloso, esto fue en el 2021. No, antes de la pandemia creo que fue. No, por eso si no fue en el 2020, fue en el 2020, fue en el 2021. Y recuerdo siempre a esos jóvenes, algunos chilenos y otros argentinos que tenían 16 años en ese momento
hicieron un proyecto que se llamaba Cruzando Fronteras. El objetivo de estos jóvenes era unir Argentina y Chile en la figura de O'Higgins y San Martín. Nos quedamos, pero fue impresionante esto cuando recibimos ese llamado. En ese momento me llama una persona de Belgrano, pidiendo a la Asociación Belgrano acá, ¿no? Esta ciudad autónoma de Buenos Aires, pidiendo que la Asociación Sanmartiniana de Morón participe de este proyecto. No podíamos creerlo con Marcelo, y por supuesto que los ayudamos a los jóvenes. En esa época, como era plena pandemia, después hicieron un concurso, claro, después hicieron un concurso los jóvenes, los dos juntos trabajaron, argentinos jóvenes de 16 años, repito, argentinos y chilenos, y hicieron un concurso digital donde nos pidieron material digital al Instituto O'Higginiano de Chile y a la Asociación Sanmartiniana de Morón para que como premio, como acto de premiación a los que ganaban esos concursos. La verdad que estamos encantados de esa propuesta. Nos quedamos maravillados con esos jóvenes, que ojalá los podamos sacar en el programa en algún momento. Creo que de esto le habrá contado Rodolfo Pereira, porque en ese momento Rodolfo era el presidente del Instituto O'Higginiano. Muy interesante, y nosotros también estamos unidos. Hay un grupo de guasos nuestros que se junta con los gauchos argentinos y atraviesan la cordillera cada mes de febrero en homenaje al paso del Ejército Libertador, ¿eh? Así yo estoy invitado y espero poder participar de eso, ¿eh? Me interesaría. Yo no soy muy bueno para el caballo, lo tendré que subirme nomás y poder atravesar la cordillera como los próceres lo hicieron, ¿eh? Vamos a tener que convocar a estos jóvenes que ya son grandes, pero los vamos a tratar de ubicar y de convocar y tratar de seguir este proyecto de ellos, que en su momento lo lograron, porque lograron cruzar fronteras y hacer esa unidad argentina-chilena. Muchísimas gracias por participar, verdaderamente un placer. Muchas gracias para ustedes también por recibir nuestro llamado y también por atendernos y por destacar la figura de O'Higgins. Lamentablemente no pude ingresar a la cámara nomás, pero para otra oportunidad nos veremos entonces, ¿eh? Así será. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias. Un abrazo en esta fecha tan importante para Chile. Gracias, doctor Marcelo Elizalde Martel. Una pausa. Gracias. Máximas para mi hija, San Martín de su puño y letra, inspirarle gran confianza y amor a la verdad. Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, al servicio de la patria. Ser sanmartiniano es cumplir con la patria, la cultura y el bien común. Súmese, su país lo necesita. Eres del día, es el de la vida. Esta es mi esperanza, la conciencia el mejor juez. Inspírale sentimientos de indulgencia y libertad. La amistad y las letras son las llaves maestras. Seguimos con Cóndor de los Andes y estamos en el bloque que en realidad es de Cecilia, de nuestra querida locutora nacional que siempre hace noticias patrióticas, pero en este bloque queremos oír a nuestro colaborador de honor, Alejandro Fensore, que está por editar un libro. Mi nombre es Alejandro Fensore, yo soy historiador, escritor, miembro colaborador de honor de la Asociación Sanmartiniana de Morón, y aquí en este programa quería explicar y contarles que está en proceso de edición mi primer libro impreso. Yo ya tuve otro libro que se llamó La Máscara de Nuestra Historia en versión digital, y ahora el segundo, que es el primero impreso, que se va a llamar Apostillas y Datos Curiosos de la Historia Argentina, cuyo proceso de edición está en Abarcar Ediciones, editorial de mi amigo Carlos Caporali. Este libro es una selección
de notas que he escrito durante muchos años en diversos medios, y va a tener 4 capítulos. Mayo de 1810, nuestra independencia, José de San Martín y Manuel Belgrano. En el capítulo correspondiente a mayo de 1810 va a haber una nota que tiene que ver con el Cabildo Abierto del 22 de mayo y todos sus entretelones, luego el destino que han tenido los miembros de la primera Junta de Gobierno, una breve biografía de Juan José Paso, datos curiosos de mayo de 1810, entre otras notas. Luego, en el capítulo correspondiente a Independencia, vamos a hablar un poquito de la Casa de Tucumán, de qué pasó el 9 de julio de 1816, los festejos por nuestra independencia. Voy a reproducir un reportaje que me hicieron en un medio gráfico sobre Martín Miguel de Güemes. Vamos a hablar sobre, o mejor dicho, voy a reproducir una nota que he escrito sobre las anécdotas del almirante Brown, entre otras cosas. Luego el capítulo que le interesa a los oyentes, ¿no?, que es el capítulo del general José de San Martín, vamos a hablar de las posturas sobre el posible origen indio de San Martín, en donde expondré la vertiente de Hugo Chumbita, García Hamilton, entre otros, y la vertiente del Instituto Sanmartiniano, sin sentar una posición al respecto, sino que es simplemente describir qué es lo que pasa y cuáles son las posiciones. Voy a reproducir una nota que escribí en la revista Manual de Informaciones del Ejército Argentino sobre el aparato de inteligencia del Libertador, la famosa Guerra de Zapa. También vamos a reproducir una nota escrita sobre el cruce de los Andes, sobre la ancianidad de San Martín en Europa, el trato con sus nietas, algunas anécdotas del Libertador, por ejemplo, quién fue Eusebio Soto, su asistente, algunas características que la gente desconoce sobre nuestro Libertador, la batalla de Chacabuco, qué pasó ese día, entre otras notas de interés. Y por último, el capítulo de Manuel Belgrano, en donde voy a reproducir una nota que edité en la revista Todo es Historia en el año 2012 sobre Belgrano y su lucha contra la corrupción, y además de otras notas que he escrito sobre la vida del creador de la bandera argentina. Así que bueno, es un libro que pienso yo que vale la pena, que va a ser bueno que este libro sea difundido en las escuelas también, que esté en varios anaqueles de varias bibliotecas del país, eso es lo que a mí me gustaría, y posiblemente, si los tiempos dan bien, lo vamos a lanzar el 15 de noviembre en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, en el barrio de Villa Urquiza, en Capital, institución que yo presido, así que oportunamente aquí en Cóndor de los Andes vamos a anunciar la fecha y la hora definitiva sobre el lanzamiento de este libro. Así que bueno, estoy muy ansioso, muy entusiasmado, muy feliz porque se está por concretar este sueño, y agradezco mucho al programa Cóndor de los Andes por haberme dado este lugar para hablar del libro. Los felicito por el programa y por supuesto cuenten conmigo para cualquier colaboración. Bueno, y tenemos que comentar que Alejandro lo vamos a tratar de convocar para salir al aire también en un programa, y tenemos la confianza como para ir tocando los temas que a veces suenan de mucha controversia, pero nosotros los podemos llevar muy bien, con armonía. Y sí. además con una persona con el criterio del profesor Fensore, que es alguien que investiga a fondo. Claro, y a veces le gusta marcar posturas, no plantarse en una, sino marcar posturas. Veremos, lo vamos a convocar. Y tenemos que anunciar que
tenemos la invitación de Marco Rosselli, que es el presidente de la Asociación Sanmartiniana de Merlo, pero en realidad este libro es independiente de la asociación. Escribió un libro que se llama Los Indispensables de la Patria y lo presenta el 29 de octubre a las 17:45 horas en la quinta La Colonial de Merlo. Y por otro lado debe haber una foto de Agustín. Queremos felicitar a Agustín Sánchez, que es un joven de la Juventud Sanmartiniana de Morón, por haber recibido medalla de oro por mayor promedio en la Facultad de Ciencias Sociales. Se recibió de licenciado en Relaciones Exteriores y la verdad que es un orgullo para todos. Lo conocemos de chiquito, tendría 14 años, ¿no? Cuando empezó a participar de las expos sanmartinianas. Estaba en segundo de secundaria. Claro, era muy chiquito, lo recuerdo dando discursos en las expos sanmartinianas que hicimos una en el San José, donde él, recuerdo que participó, era muy chiquito ahí, y después han participado dando discursos en la Plaza de Morón, en los actos oficiales. Así que es un orgullo para la asociación. Y una excelente persona. Sí, ahí está la imagen, recibiendo su medalla de oro. Y también recordar que recibimos la invitación del ciclo de conciertos de música de cámara. Hoy hace una presentación la Orquesta de Cuerdas de Gendarmería Nacional. No sé si está la imagen. Nos envió la invitación Fabián Di Mattia. Si no lo leemos de acá, justamente es en el día de hoy. ¿No? ¿No está la imagen? Bueno, lo buscamos y nos dice ciclo de conciertos 2025, tercera edición, música de cámara, presentación de la Orquesta de Cuerdas de Gendarmería Nacional. Esto es en Paraguay 970, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entrada libre y gratuita a partir de las 20 horas. Agradecemos al director de la Banda Sinfónica de Gendarmería Nacional, maestro Fabián Di Mattia, que tiene un currículum espectacular, ya lo vamos a sacar también por el programa, con toda esta información que nos hace llegar. Bueno, gracias y nos estamos despidiendo. Marcelo, Eduardo. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, buenas tardes, que tengan una muy buena semana. Nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes. Seguimos haciendo patria. Y el domingo quiere el pueblo votar. Claro. Así es. Seguimos haciendo patria. Gracias, Maylén, también por acompañarnos. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. En tu auto, en el colectivo, en el Sarmiento, en tu casa y en el barrio. 106.9. 106.9 FM Oeste. Orgullosamente locales. Estamos en el corazón de Aedo, llegando a todo el mundo. fmoeste.com.ar. Orgullosamente locales. Es la hora 18:00. Temperatura 0 grados. Humedad 0%. Oeste 106.9. Inicio de espacio publicitario.
Los sábados a la noche somos tu mejor previa. House, dance, todos los géneros y exponentes de la música electrónica. Oeste Remix. Musicaliza Carlos Pizzi. Oeste Remix. Sábados de 23 a 0 horas en FM Oeste. Somos ritmo. Somos streaming. De lunes a viernes, a la medianoche, bajamos 20 cambios, apagamos todo y solo dejamos una luz prendida. La noche tiene sonidos y se llama Trasnoche Oeste, lentos y música soft para evitar el agobio. No es poco en estos tiempos. Trasnoche Oeste, en FM Oeste, 106.9, orgullosamente locales. Los fines de semana te seguimos acompañando con una catarata de clásicos. El Club Retro. El Club Retro. Edición de fin de semana. Edición Extra Large. Sábados y domingos, de 11 a 16. Conduce Juanjo Garone. El Club Retro. La máquina del tiempo. Fin de semana. En FM Oeste, 106.9. Escuchanos desde cualquier lugar en www.fmoeste.com.ar. La Ingrata, un grupo joven dedicado al diseño digital con una trayectoria de más de 10 años en el rubro, creando soluciones innovadoras para las marcas y sus clientes. www.laingrata.com.ar. La pasión no conoce razones, pero sí un programa. Piel de Gallo, toda la actualidad del Club Deportivo Morón. Piel de Gallo, lunes, 9 p.m. en FM Oeste. Somos radio, somos pasión, somos streaming. Los fines de semana te seguimos acompañando con una catarata de clásicos. El Club Retro. El Club Retro. Edición de fin de semana. Edición Extra Large. Sábados y domingos, de 11 a 16. Conduce Juanjo Garone. El Club Retro. La máquina del tiempo. Fin de semana. En FM Oeste, 106.9. Escuchanos desde cualquier lugar en www.fmoeste.com.ar. Este es el aporte de tu radio Oeste para prevenir juntos el dengue definitivamente. ¿Se sospecha que tiene dengue? Sí, así me dijo el doctor, porque me dolía mucho la cabeza, me arde todo el cuerpo. Cada hembra de estos mosquitos deposita sus huevos en recipientes sombreados donde se puede acumular agua, tanto en domicilios como en peridomicilios, floreros, macetas, bebederos, baldes, charcos, cubiertas viejas, de viviendas, cementerios, lugares de cría de animales, fuentes ornamentales, letrinas, pozos o construcciones abandonadas. Cuando las condiciones de temperatura y humedad les son propicias, se hidratan y eclosionan, es decir, salen del huevo larvas pequeñas. La enfermedad se propaga por la picadura de hembras que han adquirido el virus al picar personas infectadas. Las hembras son las que pican, o sea, necesitan sangre para alimentarse y para que maduren los huevos. Pican por la mañana o al caer la tarde y lo hacen en las extremidades inferiores o manos de las personas y animales domésticos. El contagio puede darse desde un día antes de la aparición de los síntomas hasta 5 días después. Colaboramos para que el dengue se extinga de forma total. Juntos, tu radio y vos podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Oeste 106.9, fin de espacio publicitario. Te acompaña cuando te despertás, en tu negocio, en el tren, viajando a tu casa. Distinta a todas. FM Oeste 106.9, orgullosamente locales. www.fmoeste.com.ar. Es la hora 18:05. Temperatura 0 grados. Humedad 0%. No hay barreras ni límites. En tu PC, www.fmoeste.com.ar. Radio en vivo desde donde estés. Twitter, @FMOeste. Facebook, FM Oeste Aedo. 106.9. Orgullosamente locales.